Bien, hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes y desde ya les agradezco la invitación para poder dejar un mensaje para la iglesia. Así que gracias, hermanos, por este privilegio que me dan. Vamos a ir mirando algunos textos para compartir en este día el mensaje de hoy. El primero que voy a leer es Santiago 5:8. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Déjeme un texto también en 2 de Corintios, capítulo 16 y versículo 22. Segunda de Corintios 16, 22, dice: el Señor viene, dice al final. El Señor viene. Y de ese texto de 2 Corintios 16, 22 aparece la palabra Maranata. El Señor viene. Es una palabra interesante. Yo en realidad la había escuchado y la había leído algunas veces, pero se hizo carne cuando conocí, allá por el año 75 en Paraguay, a un misionero, don Paulo Laven, de Estados Unidos, y su lema era Maranata. Así que cuando lo conocí, lo primero que me preguntó: Antonio, ¿sabes lo que es Maranata? Sí, le dije yo, el Señor viene. Bueno, ese es mi lema. Por la gracia del Señor les permitió comprar allí cerca de la ciudad de Hernandaria, que sería Alto Paraná, muy cerca de la represa de Itaipú, por aquellos que conocen más o menos el lugar, muy cerca de allí. Les permitió comprar 10 hectáreas y tenía un proyecto, un sueño maravilloso para las 10 hectáreas. Lo primero era campamento, ¿sí? Y pensó en el nombre, por supuesto. El lema de él era Maranata, así que el campamento se llamó Maranata, ¿sí? Y ya tiene casi 46 años que está funcionando. Tuve el privilegio de estar con él y servir al Señor 9 años, sobre todo en el ministerio de campamento, así que Maranata todo Paraguay conoce y otras partes también de la zona allí. Pero su lema era tan fuerte, Maranata, Maranata, que tenía un equipo evangelístico que también tuve el privilegio de usar, que consistía entre la camioneta, el generador, el proyector. Y bueno, esto salíamos por los barrios en distintos lugares, tanto de Asunción como al interior de Paraguay, y el equipo se llamaba Maranata, de hecho. Tuvo la bendición de poder poner una librería en Asunción, en la calle Independencia Nacional y Rodríguez de Francia, que es bien el centro de Asunción. ¿Y cómo se llama la librería? Maranata. Así que todo era Maranata. Y la verdad que aprendí sobre la importancia: el Señor, el Señor, el Señor viene. Bueno, el hermano Pablo ya está con el Señor, hace varios años que partió, pero él pidió que sus restos sean sepultados allí en el campamento, allí en Hernandarias, Paraguay. Y él está esperando a su Señor, Maranata. Y en verdad, la gran promesa del Señor es, para todos los creyentes, es su venida. Estamos esperando su venida. Allí en los últimos versículos de la Biblia, en Apocalipsis 22, 20, dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: amén, amén. Sí, ven, Señor. Vamos a leer en Colosenses el consejo de la palabra de Dios mientras esperamos su venida. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nos desafía la palabra de Dios a no perder las esperanzas, a no perder el objetivo de nuestra vida, que es la venida del Señor. Me temo que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, a veces podemos perder el objetivo de nuestra vida. Me temo que debido a que por ahí nos enredamos demasiado en los negocios de la vida,
podemos llegar a perder el objetivo de la esperanza gloriosa de la venida del Señor. Me temo que a veces por los problemas que tú y yo tenemos, y existen y hay muchísimos, nos lleve a perder la esperanza y a perder el objetivo. Me temo que quizás la circunstancia en la cual el mundo vive hoy, quizás pueda llevarnos a abandonar o a perder el objetivo de esperar la venida del Señor. Pero hay un hecho histórico en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Esdras, en la antigüedad, en el tiempo de Esdras y también de Ageo, que son contemporáneos, ¿sí? Así que vamos a ir al libro de Esdras, porque hay algo que quisiera usar como comparación, si ustedes me permiten, ¿sí? En el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, hay, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. Voy a leer de Esdras 1 hasta el 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Como acabamos de leer, este rey hace una invitación, ¿sí?, a todo el resto del pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Si alguno quisiera anotarse, si alguno quisiera emprender este gran desafío de ir hasta Israel y en Jerusalén reedificar la casa de Dios, que por supuesto, como dice la Escritura, Nabucodonosor había destruido años antes. Esta es la invitación. Y es interesante que cuando el rey hace esta invitación para reconstruir la casa de Dios, ¿sí?, hay muchos que se anotan, por supuesto. Era un objetivo sublime, era un propósito maravilloso. Y uno puede seguir leyendo en el libro de Esdras, y para no extenderme en el tiempo, vamos a ir al capítulo 2 de Esdras y versículo 64, al mando de Zorobabel. Dice que toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar los siervos, dice más adelante, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de toda esta cantidad de gente que se trasladó hasta Jerusalén? Reedificar la casa de Dios. Bien, cuando llegan en el capítulo 3, ¿sí?, ustedes van a seguir y van a notar, cuando llegan al capítulo 3 y en el versículo 10, dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes, dice, vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey de David, rey de Israel. Es decir, cuando ellos llegaron y encontraron la casa destruida y no había nada de la casa, de la primera casa de Dios, entonces ellos hicieron ofrendas, ¿sí? Y uno sigue leyendo un poco más adelante, en el versículo 12 del capítulo 3, dice: muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Es decir, haciendo un pequeño repaso, cuando Ciro hace esta invitación o este decreto, mucha gente, como hemos leído, se anotó para el objetivo supremo de reedificar la casa de Dios. Podríamos decir, cuando Ciro hizo el edicto, el objetivo estaba claro y en pie. Cuando llegaron a Jerusalén, como hemos leído, y encontraron la casa destruida, el objetivo seguía en pie. Cuando pusieron los cimientos, seguía en pie. Y eso es bueno y eso es muy lindo, porque vemos que había, hasta allí por lo menos, hasta allí había convicción. Pero
Vamos a ir ahora al libro de Ageo. Cuando uno llega al libro de Ageo, que es unos años después de lo que acabamos de mirar aquí en Esdras, vamos a encontrar lo siguiente, solo unos versículos en el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, pasaron 16 años, ¿sí?, desde que Ciro, el rey de Persia, les invitó para hacer o reedificar la casa de Dios. Llegaron a Jerusalén, como hemos leído en Esdras, pusieron los cimientos, pero allí nomás se quedaron. Quizás, por lo que uno lee en los versículos siguientes de Ageo, el pueblo se entretuvo pensando en sus cosas, en sus casas, en sus quehaceres diarios. No sabemos, pero por lo que se desprende de los versículos, algo de esto ocurrió. El tema es que se olvidaron de la casa de Dios. Y ahora el Señor, en su gracia y su misericordia, visita a su pueblo trayéndole este mensaje, esta reflexión, como hemos leído en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Era como si Dios les preguntase: vinieron con un objetivo, para hacer la casa de Dios. Pasaron 16 años. ¿Y la casa dónde está? No la han hecho. Por eso viene el mensaje de la palabra de Dios en este libro de Ageo. Y podríamos decir, se olvidaron, podríamos decir, perdieron el objetivo que les llevó volver a Jerusalén para reedificar la casa de Dios. Yo encuentro en este libro de Ageo, en estos pocos versículos, son nada más que 2 capítulos, 6 cosas que les ayudó a ellos a reflexionar y a retomar y a volver al objetivo que se habían trazado de reedificar la casa de Dios. Y quisiera compartir con ustedes porque me parece que son útiles para nosotros en este tiempo, ya que el Señor viene, para no perder las esperanzas, para no perder el objetivo. Lo que les ayudó a ellos, les hizo bien, también te va a hacer bien a vos y a mí. Y aquí paso a describir estos puntos. El primero de ellos en el capítulo 1 y versículo 5, que lo hemos leído: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Llama a la reflexión. Y qué bueno es esto, porque Dios siempre nos llama a la reflexión cuando algo no anda bien en nuestras vidas. Siempre Dios nos llama a la reflexión con amor. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es bueno, porque así fue como se dirigió Dios a su pueblo Israel allí en el capítulo 1 y en el versículo 5. Les llama a la reflexión. Mediten, piensen, evalúen. ¿Qué están haciendo? Y eso es bueno para nuestros días también. Si por algún motivo perdemos el objetivo de la esperanza gloriosa del Señor en su venida, dice el Señor: piensen bien lo que están haciendo, piensen bien cómo están viviendo. En segundo lugar, en el versículo 13 del capítulo 1 dice: yo estoy con vosotros. Miren, hermanos y hermanas, cualquiera sea la situación de su vida, de tu vida y de la mía, cualquiera sea la decisión que vos tomes o te hayas olvidado del objetivo, de la esperanza gloriosa de la venida del Señor o lo que fuere, Dios siempre ha prometido estar contigo y conmigo. Y así le dice Dios a través de Ageo: yo estoy con vosotros. El Señor siempre, siempre está con nosotros y está esperando que reflexionemos y está esperando que cambiemos. Entonces viene primero un llamado a la reflexión, pero viene también algo importante: hacernos recordar que Él siempre está con nosotros. Capítulo 2 y versículo 1, el tercer punto que yo encuentro que fue de bendición para ellos en aquel tiempo, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Si yo encuentro aquí la importancia de la palabra de Dios. Y esto es muy interesante porque en tiempos tan difíciles como el que estamos viviendo,
Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor, pero por sobre todas las cosas está puesta en su palabra que no falla, su palabra que dura para siempre. Y dice así en la carta de Pedro, en la segunda carta, hablando de la palabra de Dios, dice en el capítulo 1 y versículo 19 de segunda Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Tenemos por la gracia de Dios esta palabra, su palabra, la cual no falla y en ella debemos confiar y en ella debemos esperar. Y qué bueno es cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel en aquel tiempo, vino palabra de Jehová. Y hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y seguimos leyendo allí en capítulo 2, algo también en cuarto lugar, lo que les ayudó en aquel tiempo. Dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Ageo, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, esfuérzate. Es una palabra que aparece en la Escritura y sobre todo a Josué antes de tomar la tierra prometida. Y varias veces le tiene que decir, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y en estos tiempos difíciles en que nos toca vivir, así como es importante que Dios nos llame a reflexión y es importante su palabra, es muy importante que nos esforcemos a seguir adelante esperando la venida del Señor. Por eso, lo que fue de ayuda y de importancia para ello, este desafío a esforzarse diariamente a seguir y en el caso de ello a poner manos a la obra, también es útil para nuestras vidas. Y en el mismo versículo 4 del capítulo 2 dice más abajo, no solamente esfuérzate, sino también trabajad. Bueno, para ellos había que echar mano a la obra, materiales, piedra y todo lo que se usaba en ese tiempo para reconstruir la casa de Dios. Bueno, pero en nuestros días nosotros también somos desafiados a trabajar cada día en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, aquellos que estamos en la iglesia a servir al Señor, en la iglesia, en la congregación, y a seguir trabajando para la gloria y la honra de Él, esperando ese día tan lindo cuando Él venga a buscarnos. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios les dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajad, porque el trabajo hecho para la gloria de Dios no es en vano. Finalmente, el sexto punto que quiero compartir con ustedes, que saco de Ageo en el capítulo 2 y versículo 7, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por último, el Señor vuelve a animarlos. Yo estoy con ustedes y yo voy a volver otra vez a estar con ustedes todo el tiempo. Vendrá el deseado. Y hermanos, qué cosa más linda que estamos esperando nosotros los cristianos. Por eso el desafío es a no perder el objetivo. Sigamos manteniendo viva la esperanza. La esperanza. Dice Filipenses 4:5, el Señor viene. 1 Corintios, el texto que leímos, 16:22, el Señor viene. Maranata, hermanos. Recuerden, lo aprendí con el hermano misionero don Pablo Lave. Maranata, el Señor viene. Hermanos, que el Señor les bendiga y esperemos con esperanza y firme su llegada. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.